para terminar con este capítulo dedicado a las fuerzas, hablaremos ahora de las fuerzas centrípetas. Las fuerzas centrípetas también son las llamadas fuerzas normales, es decir, estas fuerzas que van dirigidas hacia el centro de un movimiento circular. En la red es usual encontrar numerosos materiales, algunos de muy buena elaboración y no exentos de calidad en los contenidos científicos. Vamos a aprovechar esta ocasión para introducir en una de esas páginas de recursos, como es el Planet Nutshell. Veamos la interpretación que hacen de la fuerza centrípeta. Imagine you've got a tennis ball attached to a piece of string, and you start swinging it in circles. Whoa now, watch out for your buddy. Let's take a closer look at the fascinating physics of this simple action. You've probably heard of Newton's second law of motion as it relates to objects moving in a straight line. Turns out, Newton's second law also tells us about the net force on an object as it moves in a circle. When an object moves in a circle, its velocity changes direction. Since the velocity is changing, that means we have an acceleration. And we know from Newton's second law that if we have an acceleration, we have a net force. Now back to our spinning ball. For objects undergoing circular motion, the net force on the object is called the centripetal force. It's a weird sounding word, but it's Latin for the phrase center seeking. It's named centripetal because the centripetal force always points to the center of the circle. The ball has a tangential velocity, so if you suddenly cut the string, it would fly off in whatever the tangential direction was at the moment you made the cut. But assuming you don't cut the string and you keep swinging the ball's tangential velocity is constantly changing directions. This means the ball is accelerating, and the reason it's accelerating is due to the centripetal force. The centripetal force acting on the ball is constantly directing the ball towards the center of the circle, your hand. This, combined with the ball's velocity, keeps the ball swinging in a circle. The same centripetal force that keeps the tennis ball swinging in a circle also keeps roller coasters on the track as they go through a loop-de-loop. So the next time you're having a blast on a roller coaster, you can thank the centripetal force. Muchas gracias a Planet Nutshell por esta explicación estupenda. Vamos a continuar con las fuerzas centrípetas y veamos algunos ejemplos concretos. Pensemos, por ejemplo, en la Luna orbitando alrededor de la Tierra. En este caso, estamos describiendo una trayectoria circular y esa fuerza de atracción, esa fuerza gravitatoria, será realmente una fuerza de tipo centrípeta. Por tanto, al ser una fuerza, también estará sometida a la segunda ley de Newton, es decir, una fuerza centrípeta será igual a la masa por una aceleración centrípeta. Recordemos que las fuerzas centrípetas son las fuerzas normales, las aceleraciones centrípetas son las aceleraciones normales. Si recordamos el capítulo de cinemática, donde vimos que la aceleración normal era la velocidad al cuadrado partido por el radio, podremos decir siempre que una fuerza centrípeta será igual a la masa por la velocidad al cuadrado partido por el radio. Vamos a utilizar esta expresión, como decía, para calcular en un ejemplo práctico, como es la deducción de la tercera ley de Kepler del movimiento planetario. Esta fuerza es una fuerza del tipo gravitatorio. Recordemos el primer tipo de fuerzas, G, masa principal, masa que orbita partido por el radio de la órbita al cuadrado. Bien, pues ambos tipos de fuerzas deben de ser iguales. Realmente es la misma fuerza, que la podemos considerar gravitatoria o centrípeta. Esta es la igualdad que vamos a utilizar para deducir la ley de Kepler, pero aún nos falta otro pequeño concepto, que es la velocidad en la órbita. Recordemos que la velocidad la podemos definir como el espacio que se recorre dividido entre el tiempo que se tarda en recorrer, es decir, el espacio recorrido, 2pi por el radio, la longitud de la órbita,
dividido por el periodo orbital, el tiempo que se tarda en dar una vuelta. Metamos esto en la ecuación, simplifiquemos un radio de cada lado, simplifiquemos la masa del objeto que orbita y tenemos que la constante de gravitación por la masa central partido por el radio de la órbita es igual a 2πr partido por el periodo al cuadrado. Si operamos con esta expresión, llegaremos a la conocida tercera ley de Kepler, que nos dice que el cuadrado del periodo orbital es proporcional al cubo del radio de las órbitas. Y esa constante de proporcionalidad es 4π partido de la constante de gravitación universal por la masa central. Por último, para terminar con este apartado de las fuerzas centrípetas, hablaremos de una fuerza que cuando tenemos fuerzas centrípetas siempre aparece también, y son las fuerzas centrífugas. La fuerza centrífuga es realmente una fuerza de inercia. Recordemos cuando hablamos de la ley de Newton, de la primera ley de Newton, que decíamos que todo cuerpo se resiste a abandonar su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. En un movimiento circular eso está ocurriendo continuamente. Se está variando la velocidad y por tanto continuamente aparece esa fuerza que es esa oposición al cambio. Esa es la que denominamos fuerza centrífuga. Si nos fijamos en este esquema, podremos pensar que la fuerza normal es la que está produciendo el giro y la fuerza centrífuga, hemos cambiado la notación de la fuerza centrípeta para no confundirla con la centrífuga y hemos pasado a llamarla normal. Pues la fuerza normal es la que produce el giro y la fuerza centrífuga es esta fuerza de inercia que se opone al cambio de dirección. Pero si pensamos en el movimiento en el punto en el que se encuentra ahora mismo el objeto, la velocidad será tangente a la curva, es decir, será perpendicular a ambas fuerzas. En la dirección radial, es decir, en la dirección de las fuerzas normales y centrípetas, no existe ningún tipo de movimiento. Por ello, el módulo de ambas fuerzas debe ser igual. Así pues, la fuerza centrífuga, al igual que las fuerzas normales, se pueden calcular como la masa del objeto por su velocidad al cuadrado partido por el radio de giro. Encontramos numerosos ejemplos de estas fuerzas, pues una persona girando ese objeto con una cuerda sobre su cabeza, la tensión de la cuerda será la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga será lo que hará que si cortamos la cuerda salga despedida en la dirección tangencial. O de nuevo la gravedad en las órbitas de los planetas es esta fuerza de tipo centrípeta y de nuevo aparece esa fuerza centrífuga opuesta a la gravedad.